Y a continuación vamos a abrir el espacio de las preguntas y respuestas que ustedes formularon en las distintas boletas que se repartieron. Y para ello voy a solicitar al doctor Carlos Augusto Velázquez Rodríguez, director del Instituto Electoral del Tribunal Supremo Electoral, para que nos acompañe en la moderación de las preguntas. Procesar algunas de las preguntas, pues dada la magistral charla que nos compartió el doctor Romero, pues también se evidencia en tantas preguntas y de tanta índole. Voy a leer las principales porque no creo que nos dé tiempo para todas. La primera dice: el 70% de la población guatemalteca es indígena, muy pocas logran participar aún en las nuevas reformas a la ley electoral y de partidos políticos. No se acepta la paridad y alternabilidad. Empieza una pregunta: ¿cómo se logra en Bolivia un Estado plurinacional? Esa sería la pregunta. Vamos a reunir tres preguntas y también ya me hicieron favor de hacer una preclasificación. Esperemos que eso contribuya un poco. La segunda se refiere a las reformas a partidos políticos. La pregunta dice: ¿no considera que deberían de autodeterminarse en materia de selección de candidatos, democracia interna? Me imagino que se refiere a la democracia interna de los partidos y la posibilidad de autodeterminación. Y vamos con una tercera. ¿Es sana la reelección de diputados y alcaldes? En Guatemala existen personajes que llevan en su cargo más de 20 años. Se ha convertido en un modus vivendi. No dice la palabra convertido, pero a mi parecer. No sé si le damos respuesta a estas tres. Muchísimas gracias, en primer lugar, todas las preguntas que se han realizado, que se han hablado. Para mí es muy grato poder continuar conversando, dialogando con ustedes a través de ellas. La primera pregunta referido a el carácter nacional de Bolivia, un país que tiene parte de Guatemala, el rasgo de una presencia indígena densa, importante en el país. En el caso de Bolivia, les mencionaba, hay sobre el Congreso, sobre la Cámara de Diputados, que tiene como 130 miembros, hay 7 circunscripciones indígenas para grupos minoritarios. Son circunscripciones muy pequeñas, que incluso no tienen necesariamente una continuidad geográfica, que representa grupos muy pequeños. Se eligen 7 de los 30, pero probablemente el principal elemento de la presencia indígena fuerte en el Parlamento boliviano no está a través de estas 7 circunscripciones que les describo, sino el mecanismo de Bolivia adoptó un sistema muy parecido al sistema alemán, que combina listas, una circunscripción de listas, junto con circunscripciones uninominales. Y las circunscripciones uninominales han sido, sobre todo pues, en las zonas de población, de fuerte población indígena, han sido la base principal de acceso de indígenas al Parlamento. Esto le ha dado, por supuesto, le ha cambiado el rostro al Congreso boliviano. Y esto ya fue así aún antes de que el movimiento socialista, el partido de Evo Morales, llegase al gobierno, que tuvo además un efecto de reforzamiento por sus características sociológicas. No ingreso a debatir o explicar en más detalle, pero ya se había producido este movimiento fundamentalmente gracias a las circunscripciones uninominales, que dieron que en las zonas rurales, sobre todo de fuerte presencia indígena, los elegidos
fuesen bastante representativos de la población que estaba de la población electoral. En lo que concierne a la democracia interna, existen muchos mecanismos. Les he presentado un poco algunas de las tendencias que se han presentado en América Latina, que apuntan mucho a estas primarias con esta característica especial, que son primarias que tienen esta característica de ser abiertas, es decir, cualquier ciudadano puede votar, que son simultáneas, se realizan el mismo día, que son obligatorias para todos los partidos. Ese es un mecanismo que existe, pero presente sobre todo allá donde hay estructuras partidarias fuertes. Es el caso de Honduras, de Uruguay, partidos muy asentados. Pero otras legislaciones prevén la posibilidad que el organismo electoral colabore con el proceso de elección de los candidatos, de las autoridades, si así lo desea el partido político. Y finalmente, el tercer esquema, el más limitado, es exigir mediante ley que exista un mecanismo democrático que terminará definiendo el partido cuál es, pero que el organismo electoral podrá tener una labor de supervisión legal de ese proceso. Y eso significa básicamente que podrá recibir documentación que acredite que el partido ha cumplido con las etapas legales fijados por su propio estatuto. Pero ya prácticamente no hay ningún país en América Latina que deje al partido político en la completa libertad de cómo elegir a sus autoridades o incluso a sus candidatos. Se van fijando algunas pautas comunes. Finalmente, sobre la reelección de diputados, de alcaldes, es muy común, muy frecuente, está prácticamente en todos los países, casi todos los países de América Latina, tienen prevista la reelección de diputados. De hecho, uno de los poquísimos que no lo tenía, que era México. Ustedes saben, México tenía una tradición antireeleccionista muy fuerte. Cuando han roto esa tradición casi centenaria de la no reelección, lo hizo permitiendo que diputados y alcaldes se reelijan. Ahora bien, lo que señala en la pregunta es muy importante, y acá una investigación de una fundación guatemalteca de hecho lo demuestra, que hay mayores riesgos de violencia cuando estamos en presencia de una reelección del alcalde. Es decir, este es un tema que tendría que generar, digamos, atención, debate, discusión pública, cómo se logra enmarcar o encuadrar la reelección de los alcaldes. Otros países fijan un número máximo de veces que se puede reelegir, sobre todo en el caso de los alcaldes. A veces se fija 1, 2 o 3, pero hay algunos casos, y ahí sí debo decirles, Guatemala no es el único, en que no hay límite para la reelección de los alcaldes, ni tampoco límites para la reelección de los parlamentarios. En América Latina pues sí, hay, digamos, cierta tolerancia al principio de la reelección consecutiva de los diputados y de los alcaldes. Pero sí, como en estos casos, como les digo, que esto está asociado con niveles de violencia, debería llevar a una reflexión de cómo se puede encuadrar, enmarcar, o cómo se puede hacer para lograr evitar que la reelección del alcalde esté demasiado desequilibrada contra sus contrincantes, que es otra cosa que se ha observado en varios países de América Latina. Muchas gracias, doctor. Creo que con la amplitud de su respuesta ya resolvió varias de las posteriores, así es que voy a plantear aquellas que tal vez estén inquiriendo sobre algún aspecto aún no desarrollado. Es una pregunta bastante general esta, no sé si se
si la podemos incluir, ¿cuál es la experiencia más exitosa en América Latina de funcionamiento institucionalizado de partidos políticos y por qué? Esta es una ronda relacionada con partidos políticos. La siguiente sería: ¿está en las reformas alguna normativa donde se les pida sobre tener integrado su gabinete de gobierno? Es también una pregunta, aunque no plantea así. ¿Plantean las reformas electorales alguna exigencia sobre el plan de acción de los partidos políticos contra la corrupción? Y esta más: ¿cree usted que sea factible implementar en Guatemala la reforma electoral en cuanto al financiamiento privado, que cada financista de todos los partidos sean susceptibles a ser auditados, me parece, por la Superintendencia de Administración Tributaria SAT, de forma inmediata, sin solicitud previa del Ministerio Público, ya que deberían ser contribuyentes activos para el Estado, estar registradas en el registro mercantil, Intendencia de Verificación Especial, y con ello evitar el financiamiento ilícito electoral tipo penal vigente positivo? Gracias. A ver, probablemente las experiencias más institucionalizadas que podemos encontrar en los sistemas de partidos nos hacen o nos sugieren que los partidos políticos no viven en un mundo que sea autónomo, desligado de su entorno. Entonces no es sorprendente que encontremos, tal vez con los sistemas más institucionalizados, algunos de los sistemas de partidos que están en países que tienen una fuerte tradición institucional, por ejemplo Uruguay o Chile, son, para mencionar algunos países que tienen sistemas de partidos bastante institucionalizados y que corresponden también a sociedades bastante institucionalizadas en sí mismas, ¿no? Lo que nos demuestra que hay vínculos, hay lazos entre uno y el otro, y podríamos extendernos ahí sí sin mayor dificultad fuera del continente americano para encontrar cómo, digamos, los países europeos, que son muy altamente institucionalizados, tienen también normalmente sistemas de partidos bastante institucionalizados, y que la fragilidad institucional que puede tener un país muchas veces se refleja en el sistema de partidos. Es decir, hay ciertamente vínculos y hay ciertamente conexiones, lo que no significa que no se puedan hacer esfuerzos específicos para ir apuntalando la institucionalización del sistema de partidos. Aquí, en el caso concreto de Honduras, de Guatemala, estamos claramente frente al sistema de partidos menos institucionalizado de toda América Latina. Entonces, estamos claramente ante un desafío muy específico como país. El caso de Guatemala es excepcional en América Latina desde ese punto de vista, ¿no? El hecho de que ningún partido haya logrado repetir gestión gubernamental, que muchos de los partidos que han gobernado han terminado volatilizándose al término de sus 4 años de gestión, etc. Es decir, estamos ante un cuadro atípico y muy singular en Guatemala. No hay ningún ejemplo, hasta donde yo conozco, de una legislación que le exija a los partidos políticos señalar, si es que entendí bien la pregunta, quiénes serían los integrantes de su gabinete. Y creo que eso sería tanto más difícil de hacer que Guatemala, como los otros países de América Latina, muchas veces la gobernabilidad del Poder Ejecutivo dependa de las alianzas que se puedan hacer en el Congreso, porque los partidos no tienen mayoría
absoluta, y muchas veces esto supone la entrega, la distribución pues, de cargos a los partidos aliados. Eso es muy, muy difícil de hacer. Y planes de acción sobre la corrupción, efectivamente se les puede pedir, pero bueno, muy sencillo, ¿no?, verificar el cumplimiento de un plan en ese campo o un plan en cualquier otra área. Es decir, incluso aquí, digamos, legítimamente los partidos políticos pueden decir que las coyunturas, las condiciones cambiaron, no todo el plan puede aplicarse. Finalmente, en lo que concierne la posibilidad de ejercer estos controles rápidos, bastante automáticos sobre quienes financian a los partidos políticos, es posible, pero depende uno del cuadro normativo que se dispone. Eso, digamos, es el primer requisito, tener un cuadro normativo que sea adecuado, compatible con ese objetivo. Y después depende, por supuesto, de la calidad de las prácticas institucionales. Y esto es algo que se va trabajando, y muchas veces es un proceso. Es decir, hay un mecanismo de se ensaya, se ve qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, cómo se va ajustando. Entonces, eso sí es posible de hacer, pero requiere que las reglas estén claramente establecidas y que las instituciones, aparte de tener la voluntad política, tengan las condiciones técnicas para poder realizarlo. Es decir, que se le dote de los mecanismos humanos, tecnológicos y de cualquier otra naturaleza necesarios para poder cumplir con ese tipo de tareas. Y lo mismo le va a suceder, y este creo que es un tema importante para el organismo electoral, cuando se les pide que controlen los recursos, hay que darle los mecanismos para que puedan efectuar y realizar ese control. Y hay que saber también, y esto es quizás una de las partes difíciles, por supuesto, que estos mejores mecanismos de control van a acotar, van a reducir probablemente el espacio para el ingreso de financiamientos ilícitos, de financiamientos criminales, pero que no necesariamente los van a parar. Y es muy sencillo, es decir, cuando ingresa el recurso criminal a la política, este no se hace normalmente dejando papeles, sentencias, depósitos bancarios, etc. Son otros los mecanismos mediante los cuales el circuito criminal o ilícito financia la actividad de los partidos políticos. Y tampoco vamos a encontrar un partido político, lamentablemente por supuesto, que nos ponga que recibió una X cantidad y después no sepa por dónde justificar. Si vienen estos recursos por esta vía, seguramente no van a figurar en su contabilidad. Entonces, son otros mecanismos, aparte de estos institucionales, que hay que pensar para tratar de acotar el espacio para el ingreso de estos recursos a la actividad política.